Era una noche tranquila en nuestro apartamento de Barcelona. Yo preparaba la cena mientras él revisaba su teléfono en el sofá. De repente me miró con una expresión extraña mezcla de nervios y excitación. Se acercó despacio y me dijo con voz baja: Ian, amor, hay algo que quiero contarte desde hace tiempo. Me gustaría verte con otro hombre. No es una broma. Quiero verte disfrutar con alguien más fuerte, más atractivo, mientras yo miro. Mi corazón se detuvo. El tenedor que tenía en la mano cayó al suelo. Durante 10 años de matrimonio pensé que lo conocía todo de él, pero en ese momento entendí que había una parte oculta de mi esposo que nunca imaginé, y esa confesión cambió para siempre nuestra relación. Hola amigos, soy Kazmi Yadi. Hoy vamos a escuchar una historia que te hará cuestionar los límites del amor, la confianza y los deseos más profundos en una relación. Esta es la vida real de Lucía Mendoza, una mujer mexicana de 36 años que trabaja como coordinadora de eventos en una agencia de turismo en Barcelona, España. Lucía llegó a España hace 12 años con su esposo Mateo, un ingeniero catalán que conoció en una conferencia en Ciudad de México. Durante años su matrimonio parecía sólido, lleno de viajes, aventuras y planes para formar una familia, pero un día todo cambió con una confesión que Lucía nunca esperó. Esta historia explora cómo un deseo oculto puede transformar una relación aparentemente perfecta en un torbellino de emociones, dudas y decisiones irreversibles. Si alguna vez has sentido que tu pareja guarda algo que no puedes entender, o si has dudado entre aceptar un deseo ajeno o proteger tu propia paz, quédate hasta el final. Dime en los comentarios qué harías tú si la persona que más amas te pidiera algo que va en contra de todo lo que crees sobre el amor. Tus opiniones me ayudan a entender estas historias tan humanas. Vamos a sumergirnos paso a paso en la vida de Lucía. Lucía Mendoza nació en 1988, en Puebla, México. Era la hija mayor de una familia modesta. Su padre trabajaba como maestro de primaria y su madre en una pequeña tienda de ropa. Desde niña Lucía era curiosa y soñadora. Le encantaban las novelas románticas, las películas europeas y los documentales sobre ciudades antiguas. Soñaba con viajar, conocer culturas nuevas y vivir en un lugar donde el arte y la historia estuvieran en cada esquina. En la escuela secundaria destacó en idiomas y arte. Aprendió inglés y francés por su cuenta. A los 18 años, entró a estudiar turismo y hotelería en la Universidad de las Américas, Puebla. Allí conoció a muchas personas de diferentes países. Eso alimentó aún más su deseo de salir al mundo. A los 22 años ganó una beca para un curso de eventos internacionales en Barcelona. Fue su primera vez en Europa. La ciudad la enamoró al instante. Las calles estrechas, la arquitectura gótica, el mar cercano, todo parecía sacado de un sueño. Durante ese curso conoció a Mateo en una conferencia sobre turismo sostenible. Él era un ingeniero español de 26 años, inteligente, amable y apasionado por su trabajo. Hablaron horas sobre viajes, sobre México, sobre cómo Barcelona podía ser el lugar perfecto para empezar una vida juntos. Se enamoraron rápido. Después del curso, mantuvieron contacto por mensajes y llamadas. 6 meses después, Mateo viajó a México para conocer a su familia. Pidió su mano en una cena sencilla en casa de sus padres. Lucía aceptó sin dudar. Se casaron en Puebla con una ceremonia pequeña y emotiva. Un año después, Lucía se mudó a Barcelona con visa de cónyuge. Tenía 24 años y el corazón lleno de ilusión. Al principio todo fue mágico. Encontró trabajo en una agencia de eventos turísticos. Mateo y ella vivían en un apartamento pequeño en el barrio del Born. Salían a caminar por la Rambla, comían tapas en bares escondidos, veían atardeceres en la playa de la Barceloneta, planeaban tener hijos, comprar una casa en las afueras, viajar por Europa. Lucía se sentía completa. Pensaba que había encontrado el amor verdadero, pero con el tiempo pequeñas cosas empezaron a cambiar. Mateo se volvía más reservado en temas íntimos. Evitaba ciertas conversaciones sobre deseos o fantasías. Lucía lo atribuía al estrés del trabajo. Nunca imaginó que detrás de esa reserva había un secreto mucho más grande. Los primeros años en Barcelona fueron los más felices de mi vida. Mateo y yo explorábamos la ciudad como turistas enamorados. Íbamos a la Sagrada Familia al amanecer para evitar multitudes. Caminábamos por el Parc Güell y nos besábamos bajo los mosaicos de Gaudí.
Por las noches cocinábamos juntos, recetas mexicanas con ingredientes españoles. Mateo aprendió a hacer mole poblano, aunque siempre decía que nunca saldría tan bueno como el de mi madre. En el trabajo yo organicé eventos importantes para turistas internacionales. Mateo ascendió en su empresa de ingeniería, ganábamos bien y empezamos a ahorrar para una casa más grande. Hablábamos de tener un hijo pronto. Yo soñaba con un niño que hablara español y catalán desde pequeño. La intimidad al principio era apasionada. Mateo era atento, cariñoso y creativo en la cama, pero poco a poco noté cambios sutiles. Se volvió más callado después del sexo. A veces evitaba el contacto visual cuando hablábamos de fantasías o deseos. Preguntaba cosas raras como ¿qué tipo de hombres me atraían físicamente? Yo respondía con broma pensando que era curiosidad normal. Una vez, me pidió que le contara cómo sería si estuviera con otro hombre. Pensé que era un juego erótico y seguí el juego, pero él se excitaba mucho más de lo habitual. Después, se quedaba pensativo y distante. Yo lo atribuía al estrés laboral. Mateo trabajaba muchas horas en proyectos grandes, llegaba tarde a casa y se quedaba mirando el teléfono. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía, nada amor, solo trabajo. Empecé a sentir una pequeña distancia emocional. No era frío, pero ya no era el mismo de antes. Yo intentaba reconectar con cenas románticas, masajes y sorpresas. Él respondía, pero siempre parecía distraído. Una noche después de hacer el amor, me abrazó fuerte y murmuró algo que no entendí bien. Cuando le pedí que repitiera, dijo, nada, olvídalo. Esa frase quedó grabada en mi mente. Poco a poco los pequeños detalles se acumularon. Mateo empezó a buscar pornografía en el ordenador cuando yo no estaba. Lo descubrí por casualidad al usar su laptop para imprimir un documento. No era pornografía común, eran videos donde hombres miraban a sus parejas con otros. Mi estómago se revolvió. No dije nada porque no quería confrontación sin pruebas claras. Pero la duda se instaló en mi pecho como una piedra. ¿Era solo curiosidad o había algo más profundo? Yo seguía amándolo y confiando en él. Pensaba que quizás era una fase pasajera. Nunca imaginé que esa fase llevaría a la confesión que cambiaría todo. La duda crecía cada día un poco más. Yo intentaba ignorarla, pero era imposible. Una tarde, mientras Mateo estaba en el trabajo, decidí revisar su teléfono. Nunca lo había hecho antes porque confiaba en él, pero esa vez algo me impulsó. Encontré una app de mensajería oculta. Allí había conversaciones con un usuario anónimo. Los mensajes eran explícitos. Hablaban de fantasías de ver a la pareja con otro. Mateo describía escenarios detallados. Yo leía con el corazón acelerado. Uno de los mensajes decía, imagínalo con Lucía. Ella disfrutando mientras yo observo. Mi nombre allí me dejó helada. No era una aventura con otra persona, era un deseo profundo que involucraba a mí. Borré el historial de búsqueda para no dejar rastro, pero no podía borrar lo que había visto. Días después, encontré libros en su estantería. Eran sobre psicología sexual y fetichismo. Uno marcado en páginas sobre cuckolding y sumisión. Leí en secreto. Entendí que Mateo encontraba placer en la idea de humillación y entrega. No era solo curiosidad, era una obsesión que llevaba años. Empecé a recordar momentos pasados. Aquellas preguntas sobre otros hombres no eran inocentes, eran parte de su fantasía. Me sentía confundida, traicionada, aunque no había infidelidad física. ¿Era esto una traición emocional? Consulté a una amiga de confianza en México por videollamada. Le conté sin detalles específicos. Ella me aconsejó hablar con él abiertamente, pero yo tenía miedo. Miedo de que confirmara lo que sospechaba. Miedo de que cambiara nuestra relación para siempre. Pasaron semanas. Mateo notaba mi distancia, pero no preguntaba directamente. Yo fingía normalidad en el día a día, pero por las noches no dormía bien. Soñaba con escenas que me aterrorizaban. Finalmente, una noche de verano, todo explotó. Estábamos en la cama después de una cena romántica. Mateo me besó y luego se quedó mirándome. Dijo que necesitaba hablar. Su voz temblaba. Desde su adolescencia tenía ese deseo.
Lo había reprimido por vergüenza, pero conmigo sentía confianza para compartirlo. Quería que yo estuviera con otro hombre mientras él observaba. Dijo que sería consensual, que me daría placer a mí también, que era una forma de profundizar nuestra conexión. Yo escuchaba en silencio. Las lágrimas corrían por mi rostro. No sabía qué decir. Aceptar para salvar el matrimonio o rechazar y arriesgar todo. En ese momento, el mundo se detuvo. Mateo me contó todo esa noche. Habló durante horas con voz temblorosa. Dijo que desde la adolescencia había descubierto esa fantasía. Leía foros en internet sobre cuckolding, veía videos que lo excitaban, pero nunca lo había intentado con nadie. Conmigo sentía que podía ser honesto. Explicó que para él era una forma de sumisión. Encontraba placer en la idea de no ser el único, en sentir que yo disfrutaba con alguien mejor. Dijo que me amaba y que esto no cambiaba nada, que era solo una forma de explorar nuestra intimidad. Propuso reglas claras. Todo consensual con protección. Elegiríamos juntos al otro hombre. Sería solo físico, no emocional. Yo escuchaba atónita. Mi mente corría a mil. Pensaba en nuestra vida juntos, en los viajes a México a visitar mi familia, en las noches en que nos abrazábamos viendo el mar. ¿Cómo encajaba esto en nuestra historia? Le pregunté si lo había hecho antes. Do you call who I see? The way they can call. They know what I see with this freeway see. Pero admitió que había chateado con parejas en foros, que había fantaseado conmigo en mente. Me mostró su teléfono. Allí había apps de dating para parejas abiertas, mensajes con hombres interesados en el estilo de vida. Uno decía: estoy disponible para encuentros discretos en Barcelona. Otro describía escenarios que coincidían con lo que Mateo quería. No era una doble vida física, era una doble vida mental. Mateo vivía en su cabeza un mundo paralelo, donde yo era la protagonista de sus deseos ocultos. Dijo que lo reprimía por miedo a perderme, pero que ya no podía más, que necesitaba que yo lo entendiera. Le pregunté, ¿por qué ahora? Dijo que con los años el deseo creció, se volvió obsesión. Afectaba su concentración en el trabajo, sus sueños nocturnos, incluso nuestra intimidad. Admitió que a veces imaginaba a otro durante el sexo conmigo. Eso me dolió como un puñal, como un objeto en su fantasía. Pero él lloraba suplicando perdón, diciendo que me amaba más que a nada, que sin mí no era nada. Pasamos la noche hablando. Yo alternaba entre ira, confusión y tristeza. Al amanecer le dije que necesitaba tiempo, que no sabía si podía aceptar. Él asintió y prometió no presionar, pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda crecía. Los días siguientes fueron un infierno emocional. No podía dormir bien. Mi mente repetía la confesión de Mateo una y otra vez. Me sentía confundida. Por un lado, lo amaba y quería entenderlo. Por otro, me sentía ofendida, humillada. ¿Aceptar su deseo significaba perder parte de mí misma? Le pedí tiempo para pensar. Él aceptó y se mudó temporalmente al sofá. Yo iba al trabajo como un zombi. Organizaba eventos con una sonrisa falsa, pero por dentro me rompía. Hablé con una terapeuta en secreto. Le conté todo sin nombres. Ella dijo que estos deseos a veces vienen de traumas pasados, que Mateo quizás necesitaba explorar para sanar, pero que yo no estaba obligada a participar, que el consent era clave, pero también el respeto propio. Pensé en mi educación en México. Mi familia era tradicional, el matrimonio era sagrado, monogámico. ¿Qué dirían si supieran? Me daba vergüenza imaginarlo. Mateo intentaba ser paciente, me enviaba mensajes de amor durante el día, decía que me apoyaría en cualquier decisión, pero yo veía la ansiedad en sus ojos, sabía que la obsesión lo consumía. Una noche lo encontré llorando solo en la cocina. Dijo que temía perderme, que sin esto se sentía incompleto, pero que me elegiría a mí sobre su deseo. No le creí del todo. Sabía que el deseo volvería. Empecé a investigar en línea. Leí foros sobre parejas que lo habían intentado. Algunas fortalecían su vínculo, otras se destruían. Una historia me impactó. Una mujer aceptó y luego se enamoró del otro hombre. El matrimonio terminó en divorcio. Me aterrorizaba ese final. Pensé en mis propios límites.
Yo nunca había fantaseado con algo así. Me gustaba la intimidad exclusiva. Sentía que aceptar sería traicionarme, pero rechazar quizás significaba perder a Mateo. Lloré muchas noches sola. Perdí apetito, perdí peso. Mis amigos notaban algo, pero no preguntaban. Finalmente tomé una decisión. No podía vivir con esa sombra. Le dije que no aceptaría, que lo amaba, pero no así, que necesitábamos terapia de pareja. Mateo aceptó a regañadientes. Empezamos sesiones con un terapeuta especializado. Allí salió todo. Mateo habló de su infancia, de un trauma no resuelto con un padre ausente, de inseguridades profundas. El terapeuta explicó que la obsesión era una válvula de escape, que resolviendo el trauma, el deseo perdería fuerza. Pasaron meses de terapia. Algunos días avanzábamos, otros retrocedíamos. Mateo luchaba por contener su deseo, yo luchaba por confiar, pero la grieta en nuestra relación crecía. Un día en una sesión exploté. Dije que no podía más, que el deseo de Mateo me hacía sentir insuficiente. Él lloró y admitió que quizás no podía cambiar. Esa noche discutimos fuerte. Al final decidí separarme, no por falta de amor sino por necesidad de paz. Mateo se mudó a un apartamento temporal. Yo quedé sola en nuestro hogar, lleno de recuerdos. El dolor era intenso pero necesario. La terapia nos dio esperanza al principio. Mateo asistía a sesiones individuales para explorar su trauma. Yo iba a las mías para procesar el dolor. En las sesiones de pareja discutíamos abiertamente, pero un día todo se derrumbó. Mateo confesó que no podía dejar de pensar en su deseo. Dijo que lo intentaba, pero que la obsesión volvía más fuerte. Me pidió una vez más que lo considerara, que probáramos solo una vez. Grité que no era un experimento, que yo no era un objeto para su fantasía, que su deseo me hacía sentir menos. Mateo lloró y dijo que lo sentía, pero admitió que quizás necesitaba espacio para explorarlo solo. Eso fue el clímax. Entendí que nuestro matrimonio no sobreviviría. Esa noche discutimos hasta el amanecer. Yo le dije que no podía vivir con esa sombra constante, que merecía una relación sin secretos ni presiones. Mateo suplicó perdón. Dijo que me elegiría a mí, pero yo ya no confiaba. Sabía que el deseo lo consumiría de nuevo. Al día siguiente empaqué mis cosas. Me mudé temporalmente con una amiga en el barrio de García. Mateo me llamó llorando pidiendo volver. Días después firmamos los papeles de separación. No fue un divorcio inmediato. Queríamos intentarlo como amigos, pero el dolor era demasiado. Mateo empezó a ver a otros terapeutas. Yo me enfoqué en mí. El anillo de matrimonio lo guardé en una caja. Cada vez que lo veía recordaba el amor perdido, pero también la liberación. La separación fue dolorosa, pero liberadora. Yo me quedé en el apartamento al principio. Cada esquina me recordaba a Mateo. Las fotos en las paredes, los platos que compramos juntos. Lloré muchas noches sola, pero poco a poco empecé a reconstruirme. Volví a la terapia individual. Allí procesé el rechazo, la confusión, el duelo. El terapeuta me ayudó a entender que no era mi culpa, que los deseos de Mateo eran suyos, no míos. Que yo había hecho lo correcto al poner límites. Empecé a salir más con amigos. Organicé eventos con más pasión. Viajé sola por España. En cada lugar sentía un poco más de libertad. Un año después, conocí a alguien nuevo. No fue inmediato. Fue un amigo de un amigo en una fiesta. Conversamos horas sobre arte, sobre vida. No había presiones ni secretos. La relación creció natural. Hoy vivo con él en un apartamento nuevo. No hablamos de fantasías ocultas. Nuestra intimidad es honesta, exclusiva. Mateo, por su lado, siguió en terapia. Me enteré que exploró su deseo con otras parejas consensuadas. Encontró un grupo de apoyo en Barcelona. No juzgo su camino. Cada uno busca su paz. Yo encontré la mía. Aprendí que el amor verdadero respeta límites, que las obsesiones pueden destruir si no se manejan, que el trauma no resuelto afecta a todo. Hoy soy más fuerte, más consciente. Lucía Mendoza sigue en Barcelona, trabajando en eventos, sueña con volver a México algún día, pero por ahora disfruta la vida que reconstruyó. Esta historia deja muchas preguntas. ¿El deseo siempre debe explorarse? ¿O hay límites que protegen el amor? Ustedes decidan.
Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre los límites del amor y los deseos ocultos, suscríbete al canal para más relatos reales que tocan el alma. Activa la campanita para no perderte nada. Deja en los comentarios qué harías tú en el lugar de Lucía. ¿Aceptarías o rechazarías? Me encanta leer sus opiniones y ver cómo estas historias generan conversaciones profundas. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en la próxima historia.